noche nuestro espacio siente vestirse de gala y así sé que lo siente en el cielo don Mario Rivadulla. ¿Por qué? La presencia de Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, un gran amigo de don Mario Rivadulla, muchas veces participó aquí en interesantes debates de temas económicos y hoy poder verlo ya en una posición tan importante como el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, para nosotros es un gran placer. Pavel, bienvenido a este espacio nuevamente. Muchas gracias, Robert, por tenerme siempre recordando a don Mario. Eso es así. Quisiéramos decir nosotros, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene en sus principales responsabilidades poder tener una buena política económica, un manejo de lo que es la política económica en República Dominicana. Si tuviéramos que hacer un balance de estos 2 años de gestión desde este ministerio, ¿cómo marcha todo? Yo creo que en términos de la macroeconomía, Sí. que es algo muy particular, pero que engloba un Sí. conjunto de cosas, en términos de la macroeconomía, quiero decir, en términos de la producción, Sí. de los precios, del empleo, del balance externo, Sí. eh, del mercado financiero, realmente estos 2 años han sido muy exitosos, pero han sido muy exitosos en particular por el muy difícil contexto en que se ha desempeñado la política pública y el país. Y ese éxito se ha logrado en ese contexto, es decir, ha tenido que lidiar con un contexto muy adverso y a pesar de eso se han tenido muy buenos resultados. En el pasado hemos tenido buenos resultados macroeconómicos. La economía creció, ha venido creciendo, los balances externos están razonablemente buenos, las exportaciones han crecido, la inversión privada ha crecido, los empleos han crecido, pero todo eso en el pasado, digamos, hasta 2020, se sucedió en un contexto esencialmente libre de muchos problemas y de muchos desafíos distintos a lo que estamos viviendo en este momento. Es decir, en este momento la economía se disparó, el empleo se disparó, la estabilidad macroeconómica se ha mantenido, los balances externos de exportación e importación se han mantenido, el déficit fiscal se ha mantenido bajo control, pero todo esto con una doble crisis, no en paralelo sino consecutiva. Primero la crisis de la pandemia y posteriormente la crisis de los precios internacionales de los combustibles y de los alimentos. Y a pesar de ese contexto, la economía ha estado mostrando resultados agregados realmente impresionantes. El único punto negativo que está sucediendo en este momento es obviamente la inflación, que nos preocupa a todos. Porque la inflación se está comiendo en parte los beneficios de la recuperación, es decir, la gente encuentra más empleo, hay 4.7 millones de personas ocupadas, más que antes de la pandemia, más que en el promedio de la ocupación de 2019, un poco más que en el primer trimestre de 2020, que es justo antes de iniciar la pandemia. Eso ha implicado que los ingresos de las personas, los ingresos laborales de las personas hayan aumentado, la gente está consiguiendo más trabajo que obviamente durante la pandemia y poco después. Los salarios nominales han aumentado, las remesas que benefician a los hogares también han aumentado, las transferencias del gobierno a las familias han aumentado y sin embargo parte de esos beneficios se lo ha estado comiendo la inflación y eso es innegable. Es el único punto negativo que ha habido en términos macroeconómicos en estos 2 años de gobierno. El gobierno, para enfrentar ese punto negativo, que es relevante, está haciendo un esfuerzo fiscal descomunal para proteger a las personas, para cumplir con un compromiso y una obligación ética que tiene el Estado de proteger a la gente en situaciones tan adversas como la de los altos precios de los alimentos y de los combustibles. Eso ha implicado un aumento del gasto en subsidios que hoy, como lo mencionó el presidente en su discurso, hasta julio alcanzaban los 42.000 millones de pesos. Hasta julio no, hasta entrado agosto alcanzaba 42.000 millones de pesos. Si proyectamos eso a diciembre, estaríamos hablando que los subsidios pudieran alcanzar por encima
de 70 mil millones de pesos. Para que se tengan una idea, 70 mil, 80 mil millones de pesos es todo el gasto en proyectos de inversión pública en este país. A ver, Y solo para evitar que los precios de los alimentos sí, y de los combustibles suban más de lo que ha subido, sí, el gobierno está invirtiendo esa cantidad de dinero. O sea, está posponiendo o se verá obligado a posponer algunos proyectos importantísimos para el desarrollo, para atender la urgencia, que es proteger a la gente. Y eso es una obligación que tenemos y que no, de la cual, con la cual vamos a cumplir. Y vamos a continuar cumpliendo sí. hasta que las condiciones permitan retirar esos subsidios. El pueblo ya no se pregunta, ministro, cuando se habla de subsidio, el del combustible, que es el que dominamos más porque es que recibimos cada semana. Ahora, temas como Supérate, esos temas que se llevan a cabo a través de la tarjeta, ¿son necesarios mantener estos subsidios? Mira, hay diferentes formas de llevar, digamos, los subsidios. Uno, digamos, el más importante, el que está tomando más dinero es el subsidio a los combustibles. Sí. Es decir, que lo que está haciendo es evitando que los precios suban Sí. hasta donde deberían de subir si no hubiesen los subsidios. Para que se tengan una idea, el diésel regular Sí. y el diésel premium subirían entre 110 y 120 pesos, por encima de lo que están hoy, Del precio actual. del precio actual, Ok. si no hubiera subsidio. La gasolina regular y la gasolina premium subirían entre 80 y 90 pesos de no haber los subsidios. Sí. Eso la gente no lo aguanta. Y por eso el gobierno decidió proteger por esa vía, por subsidiando los combustibles. Pero también está subsidiando la energía. Ya había un subsidio histórico de la energía. Sí. Se decidió a través del pacto eléctrico ajustar la tarifa, pero el gobierno no la ajustó tan velozmente como decía el acuerdo en el pacto eléctrico, precisamente porque los precios de la generación estaban aumentando mucho. Los costos de generación estaban aumentando mucho por el aumento en el precio del petróleo y decidió aumentar menos que proporcionalmente el aumento de los precios de los combustibles. ¿No afectaría esto en su momento el tema de la electricidad en nuestro país? Bueno, el gobierno lo que está haciendo es poniendo el dinero el gobierno en vez de que lo ponga la gente. Ok. O sea, no afecta porque el gobierno está poniendo el dinero Muy bien. a la espera de que baje el precio de los hidrocarburos y el costo de generación vuelva a bajar y no sea necesario ese subsidio adicional. Entonces, luego están otros subsidios como a la importación de algunos alimentos específicos, pero eso se lleva mucho menos dinero. El grueso de los 42 mil millones, yo diría que andaba de los 42, probablemente por encima de 30 mil millones es a los combustibles. Luego están los subsidios que te refieres, focalizados a hogares específicos, a hogares en pobreza o en vulnerabilidad. Y se han hecho dos cosas. Uno, se ha duplicado el monto que se da en transferencias. Sí. De 800 y tantos pesos que se daba, se llevó hasta 1.600. Eso era una demanda, eso es una necesidad postergada que finalmente el gobierno la cumplió desde hace mucho tiempo. Es decir, 800 pesos no dan para nada. 1.600, si bien no es una cantidad significativa, digamos, es más y ayuda especialmente a los más pobres. Y luego se expandió el número de hogares beneficiarios hasta 1 millón, o se está expandiendo hasta 1.600.000 para cubrir hogares pobres, pero también para cubrir hogares vulnerables. Entonces, esperamos que eventualmente nosotros poder redirigir esas ayudas a través de la tarjeta en hogares que particularmente lo necesiten, pero además dirigirlos de una manera que termine haciendo que la gente no lo necesite más. Es decir, apoyando la construcción de capacidades de la gente para la empleabilidad, para el emprendimiento. Es decir, que la gente con esa transferencia, algo así como que se capitalice en la gente, que no sea un gasto y pura y simplemente, sino que logremos llevar a que se convierta en una inversión para que la gente pueda sobrevivir por su propio medio. Esa debe ser la apuesta a mediano y largo plazo. Pero en este momento la urgencia es proteger. A ver, escuchando esa explicación suya, nosotros diríamos, pero es necesario este subsidio. Ahora, la oposición, precisamente en el día de ayer, opinaba lo contrario de esto y hacía algunas aseveraciones. Tal vez la oposición no lo entiende de esa manera, Pavel. Bueno, están jugando su rol de crítica. Yo creo que la crítica para mejorar, para refocalizar, por ejemplo,
para poner otras condiciones para las transferencias. Esas son críticas y debates necesarios, importantes en democracia, que se tienen que dar. Lo que es difícil de sostener es que sencillamente esos subsidios son innecesarios o son que no deben darse. Eso no es una crítica, digamos, sostenible, hasta sería una crítica poco sensible con la situación que están pasando las personas con este aumento importante de los precios y que está impidiendo que la gente disfrute plenamente de este periodo de recuperación económica y de expansión de las oportunidades de empleo que está habiendo. Es decir, hay mucho más empleo ahora que hace tiempo. No es un empleo de la calidad que todos queremos. Por ejemplo, mucho de ese nuevo empleo creado, eso hay que reconocerlo, y tenemos un desafío por enfrentar esto, mucho de ese empleo es informal, porque es más fácil generar un empleo informal, es más barato que un empleo formal. Generar un empleo formal cuesta mucho, tiene que implicar una inversión de las empresas. De todas maneras, la recuperación ha significado un alivio significativo en el mercado de trabajo y las personas están encontrando mucho más oportunidades para hacer negocios. Pero al mismo tiempo, como dije hace un rato, los beneficios de esa recuperación se lo está comiendo la inflación y el gobierno lo que ha hecho es tratar de impedir que se lo coma más de lo que ya se lo ha comido y comprometiendo recursos enormes del presupuesto porque no estaban presupuestados. El ministerio trabaja en esos temas de lograr cierto nivel de formalidad con esas MIPYME, que sabemos que es una parte importante. La misión del ministerio es darle calidad a la política pública. Permítame. No solo a la política económica, sino a la política pública en general. Sí. Y en ese contexto trabajamos el tema este que tú estás diciendo. Dando balance a 2 años de gestión del presidente Luis Abinader de manera muy interesante, uno de los ministerios que mayor participación tiene en los temas de política económica, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Su ministro conversa con nosotros. Ministro, yo le interrumpí a usted cuando usted daba detalles específicamente de la creación de empleo. Escuché precisamente esta semana alguna crítica a los empleos que ha creado el sector turismo y ese crecimiento que ha mostrado este sector. ¿Qué le parece esto a usted? Mira, el sector que ha liderado la recuperación en este año, Sí. finales del año pasado y este año ha sido el sector turismo. Sí. Sí, se ha tenido una recuperación muy, muy fuerte. Nos sorprendió a todos, yo diría, porque se decía al inicio de la pandemia que el turismo era el sector que primero iba a caer, Sí. la primera víctima, y iba a ser el último en recuperarse. Pero no está siendo el último en recuperarse. Se ha recuperado. Creo, ministro, que en un momento nosotros tocamos ese tema en una de esas entrevistas. Y yo dije, yo también pensé eso, Sí. porque tenía lógica Sí. el argumento de que el turismo se iba a recuperar Sí. de manera mucho más lenta, no solo en la República Dominicana, sino en todo el mundo. En el mundo, Pero sí. resulta que en la República Dominicana se ha recuperado Sí. de manera mucho más veloz que en el resto del mundo. Y lo hizo porque aplicó una política dirigida a eso, Sí. entendiendo la importancia del sector turismo en la generación de empleo, en la generación de divisas y la capacidad de arrastre que tiene el sector. Si bien quisiéramos que fuera más, Sí. obviamente, quisiéramos que el turismo se transformara y se diversificara, pero eso que tenemos, ha sido suficiente como para sacarnos del hoyo, junto con la construcción, Sí, por sector ejemplo, ¿no? construcción. Entonces, en el sector turismo, este año apunta a romper todos los récords de arribo de turistas Sí. extranjeros en un año. Al mes de julio, el número de arribo de turistas acumulado desde enero ya supera lo que se acumuló en cualquier año anterior, incluyendo 2019, que fue un año, digamos, 2019-2018, que fueron años, digamos, de un volumen de ingresos de turistas muy, muy importante. Entonces, los arribos están realmente creciendo y en la región este del país, que es donde se concentra, no es el único sitio, pero donde se concentra el grueso de la actividad turística, ha sido la región que más rápidamente ha recuperado empleos de todas las regiones del país. Sí. Entonces, eso está indicando que no solo se ha recuperado el arribo de turistas y la actividad hotelera en sentido general, sino también los empleos y el movimiento económico en la zona del este. Así que yo creo que ahora estamos en un punto, como en muchos otros puntos, casi que en el momento antes de la pandemia, exceptuando por el tema de los precios. Sí.
de la inflación. Así que otra vez tenemos que volvernos sobre la mesa al tema, al negocio del desarrollo. Cómo convertimos crecimiento económico en calidad de vida, cómo logramos empleos de más calidad. Ya no es lograr alcanzar los empleos que teníamos antes de la pandemia, ya lo logramos. Ya no es recuperar el nivel de actividad económica, estamos más que sobrepasados en la recuperación del nivel de actividad económica. El tema es que los empleos que se han generado sean, y lo que vayamos a generar en el futuro sean empleos de más calidad. Y eso significa transformar las empresas, el tejido productivo, hacer que las empresas tengan más contenido tecnológico, y eso significa que demandan fuerza de trabajo más capacitada para trabajar en ellas, que son empresas que deberían demandar una fuerza de trabajo más calificada. Tendríamos que movernos a preparar más gente, sí, educar más gente, en educación técnica, vocacional, lograr que más personas se gradúen de la secundaria. Eso es, digamos, la transformación del empleo y de los ingresos de las personas. Pero luego está toda la agenda de transformación y de mejoramiento de la calidad de los servicios públicos, un gran déficit en este país. Sí. Tenemos graves quejas sobre la calidad de la atención en salud, en educación, y esas quejas se mantienen y son absolutamente válidas y legítimas, y tenemos que identificarlas, reconocerlas y enfrentarlas. Necesitamos mejorar la calidad de la educación, y eso solo se logra formando mejores maestros y maestras. Sí. Es en el aula donde se produce los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Hay que transformar esos procesos de aprendizaje y enseñanza, y eso se logra formando, especialmente formando mejores maestros y maestras. Tenemos que transformar la salud, y donde tenemos que poner todo el énfasis en atención primaria y salud preventiva, para que la gente no abarrote los hospitales porque se enfermó. Pero la atención primaria aquí como que ha sido imposible implementarla, porque lo establece la ley 8701, bueno, ministro. Es que hay mucha oposición y hay que enfrentar esa oposición. Hay mucha oposición de los profesionales de la medicina, especialmente de los sectores de especialistas, sí, que se quieren mantener como la puerta de entrada al sistema, y debería ser de otra manera, que haya filtros, afecciones simples que sean atendidas por un personal de salud capacitado, pero más de atención más general. No tienen que ir a donde un especialista. Entonces, y para eso, en eso consiste la atención primaria. Eso es mucho más barato, sí, que lo que estamos haciendo en este momento. ¿Ayudaría lo que usted dice ahí del gasto de la población, porque se reduciría el gasto de bolsillo? Claro. Lo que pasa es que si se reduce el gasto de bolsillo de la población, alguien resulta afectado. Y quien resulta afectado es precisamente los profesionales de la salud, a menos que nosotros lo logremos compensar por la vía de la seguridad social. Sí. Entonces hay que fortalecer la seguridad social. ¿Ve voluntad usted del gobierno, el presidente, de asumir este tema? Hay una reforma planteada, sí, en materia de la seguridad social. La seguridad social está en proceso de discusión, no, sí, se han llegado a acuerdos todavía. El gobierno, el presidente el domingo mencionó, ayer mencionó, sí, un conjunto de temas, claro, de reformas. Hay avances en muchas. Hay otras que están menos avanzadas porque las discusiones son más difíciles. Sí. El sector de salud y la seguridad social, la reforma está todavía caminando, no se han llegado a acuerdos. Nosotros desde el Ministerio tenemos el compromiso de empujar por una reforma que sea progresiva, es decir, que beneficie a la gente, y obviamente eso significa comprometer a los prestadores de servicios de salud y a los intermediarios financieros de ese proceso, que son las ARS, sí, y ellas van a tener que un poco ceder parte de su cuota para beneficiar a la gente, pero también hay un tema de financiamiento, es decir, ¿qué es lo que financia la seguridad social y la atención en salud? Es la gente con los salarios. Claro. Entonces los salarios son bajos, entonces hay que subir los salarios para que la salud esté mejor financiada. Pero eso implica, volvemos a lo otro que decía, sí, hace un rato, necesitamos transformar la economía para que los salarios suban y para que la productividad de las personas suba y las empresas puedan pagar más altos salarios. Entonces, es toda una combinación, sí, de elementos. Sí, para llegar ahí. También está el tema de los aportes que hacemos, los porcentajes de nuestros salarios que hacemos, sí, que es relativamente bajo en la República Dominicana, pero si tú lo subes, ¿quién lo estamos pagando? Nosotros de nuestro bolsillo. Pero si lo logramos pagar de nuestro bolsillo a través de lo que nos descuentan, sí, de nuestro pago mensual, pero si eso es compensado por una reducción del gasto de bolsillo, digamos, todos nos beneficiamos. Entonces, todo eso hay que discutirlo y plantearlo en una negociación en donde habrá que pactar, y habrá sectores que tendrán que ceder
para beneficiar a la gente común que no está satisfecha con el esquema de aseguramiento de salud que tenemos. Ministro, este tema de la ley de seguridad social es muy apasionante y sé que se nos pueden ir algunos puntos a tratar con usted, pero de manera muy breve, todo lo que usted ha dicho lo contempla la ley 8701, el aporte adicional para la pensión y la implementación. Pero hay muchísimas cosas que están en la ley y no se cumplen porque hay relaciones de poder que lo impiden. Y hay que enfrentar esas relaciones, hay que reconocerlas y hay que empujar en una dirección distinta. Porque el presidente ha dado muestra de interés de temas así que no se dan por acciones particulares. Imponerla porque la ley está para cumplirla, bueno, y creo que ese sería un buen punto. En el caso de la seguridad social es así. Hay otras en las cuales hay que pactar, hay que negociar, pero en el caso de la seguridad social, efectivamente lo que está en la ley, a menos que se vaya a reformar, en esos puntos, y no creo que eso es lo que sea en discusión, hay que empujar por eso para llevar, digamos, al sector a la legalidad, efectivamente. Ministro, usted hablaba de capacitación, sistema de capacitación técnica. Recuerdo que me pareció que usted participó en Pedernales con un tema de capacitación, también lo vi en Manzanillo, que se pudieran enrumbar a lograr por ahí esos empleos de calidad que usted menciona. Bueno, quizá debo primero plantear toda la estrategia para la zona fronteriza. Sí. Con la República Dominicana, de la mano del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, cuenta con una estrategia para el desarrollo fronterizo que se llama Mi Frontera RD. Entonces, esta estrategia es multisectorial, no es para la actividad económica solamente, no es para los servicios de salud, de educación, sino que es integral, en donde hay 90 iniciativas para transformar la frontera desde el punto de vista económico, productivo, pero también desde el punto de vista de los servicios públicos. Y entre los servicios públicos incluye el tema de capacitación. En el caso de Pedernales, se está impulsando mejorar toda la infraestructura, desarrollar el turismo sostenible, porque no es un turismo tipo playa del este, sino que es un turismo sostenible que cuide las riquezas naturales que hay allí, las áreas protegidas, convive el turismo con las áreas protegidas, pero al mismo tiempo implica dotación de agua, dotación de la carretera que conecta desde Barahona, aeropuerto, energía eléctrica. Es decir, es un combo que no solo está enfocado en Cabo Rojo, no es en toda la provincia. Y también la idea es que el desarrollo de Pedernales enganche a Independencia, a la provincia de Independencia, a través de la conexión vial que ya está trazada, que hay una carretera ahí, pero que está en muy malas condiciones, hay que reconstituirla, que conecta Independencia a través de Pelempito con el resto de la provincia de Pedernales. Entonces, una excelente ruta ecoturística. Claro, pero además de abastecimiento de productos alimenticios desde Independencia hacia, que es eminentemente agrícola, para abastecer a todo Pedernales, incluyendo la zona turística. Eso va a venir mucha gente a vivir a Pedernales, pero la prioridad del empleo está haciendo, y la semana que viene empieza el reclutamiento solo para Pedernales. Excelente. Primero Pedernales. Es una primicia, ministro. La semana que viene inician la capacitación. Primero Pedernales, después la región, toda la región de Enriquillo, y después el resto del país. Esas son las prioridades. Y la capacitación, como los programas del Infotep, hay mucho énfasis, porque necesitamos mucha gente capacitada, empezando para construir la infraestructura, ¿ya? Y después para operarla y ofrecer servicios. No es cualquiera que va a ir sencillamente a trabajar, tiene que pasar por un proceso de capacitación que permita proveer servicios de alta calidad, que permita cobrar altos ingresos a los turistas que reciban y por lo tanto pagar mejores salarios. Esa es la misión. Y algo parecido, pero no en turismo, sino en transporte, logística y energía, va a estar pasando en Manzanillo y con ello en Montecristi y en toda la región del Cibao Noroeste. ¿Contaríamos ya con Manzanillo, ese puerto tan esperado que anhela la región, pudiera desarrollar el tema del banano y la producción agrícola? Mira, el proyecto de Manzanillo, solo el puerto, no es solo el puerto, pero solo el puerto, la ampliación del puerto de Manzanillo y el acondicionamiento del puerto de Manzanillo va a transformar a Pepillo Salcedo, a su municipio, va a transformar a la provincia y a toda la región, porque sencillamente vas a tener un acceso mucho más barato de todos los productos que produce esa región hacia el mercado internacional. Esos productos no van a tener que ir por Puerto Plata a 1 hora y tanto, o por Caucedo a 3 horas, no, sino que ahí mismo va a tener un puerto que va a costar relativamente poco porque no va a haber dragado, porque es un puerto natural de aguas profundas,
y eso va a desatar todo el potencial productivo. Por supuesto, no es que construyas el puerto y ya por ahí naturalmente va a aumentar las exportaciones. Hay que hacer un esfuerzo por fortalecer las capacidades técnicas de los productores de la zona para que puedan exportar. Pero ahí va a haber energía, 2 plantas de energía de gas natural, una planta de regasificación, porque los buques vienen con el gas natural líquido y hay que transformarlo, volverlo gas, ¿no? Para poder ser generar energía, pero además va a haber, eso va a desatar va a generar una facilidad de transporte, de operaciones logísticas, o sea, un puerto que podría constituirse en un puerto de transbordo. También genera un potencial para nuevas industrias, porque van a poder exportar por esa vía. Es decir, eso va a desatar muchas cosas y hay que estar preparado para eso, para que no nos pase lo que nos pasó en Jaina, o para que, igual con Pedernales, para que Pedernales no suceda lo que nos sucedió en Verón, ordenar el proceso, proveer los servicios públicos fundamentales para que la gente se beneficie y viva en un entorno sano con los servicios públicos básicos garantizados y con empleos de calidad. Ministro, se nos agotó el tiempo, pero no puedo dejar de que usted me toque ahí brevemente el tema del censo nacional, esperado de muchos años. Creo que ahora, con la intervención de ustedes, lograremos poder contabilizar y saber cómo podemos aportar desde el ministerio y qué hace falta en la población. Mira, el censo es la fuente de datos más rica que genera un país por el nivel de desagregación que tiene y porque se cuenta una persona y se identifica sus características fundamentales. Dónde vive, su edad, porque además es un censo de población y vivienda. Y la realidad de nuestra gente, ministro. Toda la gente que vive en la República Dominicana se cuenta en un censo. Y eso es lo que permite... Incluyendo extranjeros, ministro. Incluyendo extranjeros. O sea, no se diferencia. Es sencillamente un conteo. Si tú quieres contar quién es extranjero en particular, tienes que tener un instrumento especializado. Que ya le hemos tenido, la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2012, la 2017, habría que hacer una nueva para actualizar, pero es un instrumento especializado. El censo no te discrimina, sino que en ningún censo y en ninguna parte discrimina. Lo que se hace es contar a toda la población que vive habitualmente en la República Dominicana, pero además se identifica las condiciones materiales del hogar, porque es un censo de población y vivienda. El último se hizo en 2010, que se hace normalmente cada 10 años, el próximo iba a ser en 2020, pero por circunstancias muy atendibles no pudo hacerse, entonces se va a hacer ahora en las primeras semanas de noviembre, a lo largo de 15 días. Es una fuente de datos riquísima que permite orientar con nuevos datos de calidad. Estamos comprometidos en hacer un censo de alta calidad. Podemos orientar, puede ofrecer insumos fundamentales para una política pública de mucho más calidad. Sin datos no hay política pública de calidad. Y vamos a tener un censo de calidad que nos va a permitir hacer eso. Pero además el censo te permite generar muchos nuevos datos. Si las empresas que quieren hacer estudios de mercado utilizan los datos del censo para hacer sus encuestas. El gobierno mismo, cuando hace nuevas encuestas, utiliza los datos del censo para... Entonces, es una trampolín, una plataforma para generar mucho más datos. Estamos comprometidos con eso en la Oficina Nacional de Estadística, que es una institución adscrita al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ya vamos a tener datos digitales, ministro. Vamos a poder contabilizar ya con ciertos arqueos que podamos hacer cruces. Vamos a tener datos rápidos del total de población o algunas informaciones básicas, porque el censo se va a hacer con tabletas. Entonces se va a poder cargar la información rápidamente y no va a haber que ir a digitar boleta por boleta. Es decir, estamos en otro momento de la generación de datos. Ministro, ¿el crecimiento se mantiene sobre el 5? ¿Hacia dónde vamos? Es lo más probable. Ahí? Yo no quiero adelantarme a los trabajos que en este momento están haciendo mis colegas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y a los que están haciendo el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Cuando ellos terminen en los próximos días su trabajo, se juntan, se ponen de acuerdo con todas las proyecciones que hay y elaboramos un nuevo marco macroeconómico para la República Dominicana en donde estas 3 instituciones la publica el MEPIT, vamos a indicar cuál va a ser la tasa de crecimiento proyectada para lo que queda de año.
yo no voy a adelantar, pero estimado. yo no he discutido con mis colegas porque respeto el trabajo técnico de ellos, no quiero influenciar, pero yo no veo razones muy fuertes para que la estimación cambie de forma drástica. Habíamos estimado un crecimiento para el final de año de 5%, pensamos que eso se va a mantener, pero pudiera ser un par de puntos por encima o 3 puntos por encima o por debajo, es mejor esperar. Las estimaciones previas consideraban todo lo que está pasando ahora, o sea que cuando se hicieron las estimaciones originales, se previó que la política monetaria en el resto del mundo se iba a volver más restrictiva, que la política monetaria nuestra se iba a volver más restrictiva, que la tasa de interés iban a subir y que el precio del petróleo iba a subir, o sea que iba a ser más alto. Entonces todo eso se tomó en cuenta originalmente y lo mismo se está haciendo ahora, pero también ahora tenemos que considerar que el nivel de actividad económica en el resto del mundo va a ser menor de lo que preveíamos originalmente, que los precios del petróleo pudieran ser menores a los que preveíamos originalmente o que los que teníamos hace 3 meses. Ya, entonces hay que balancear todos esos factores y ver al final qué pasará con las proyecciones. Yo prefiero esperar a que mis colegas hablen con sus números y las dos otras instituciones, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, van a tener algo que decir al respecto. Nos comprometemos a invitarlo para dar esos números nuevamente a la población. Con mucho gusto. Muchísimas gracias a usted, ministro. Un placer. Señores, una interesante conversación con Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Siempre recordar la memoria de don Mayro Rivadulla, qué alegría de sentir en el cielo, viéndolo ahora como ministro en una posición que él sabe manejar y que conoce a plenitud. Muchas gracias, ministro. A la orden.